Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y a todos los estudiantes del PIR. En este vídeo de hoy vamos a hablar de algo muy importante, y no solo de la tendencia de las preguntas que llevan haciendo durante los últimos años, que seguramente sea una de las cosas que más interese, sino también de cuáles van a ser las condiciones del examen. El examen va a ser muy diferente y eso es importante que lo tengamos en mente. Muy diferente en cuanto a la forma de hacerlo. Vamos a tener 4 horas, os lo recuerdo, y muchas de vosotros y de vosotros lo sabréis, pero es esencial a la hora de distribuir los descansos y los esfuerzos, y también dependiendo de las técnicas para pasar a la hoja limpio de cada uno también será muy importante. Hay que tener en cuenta sobre todo el tema de los descansos, ya que es esencial que durante el examen al menos nos despejemos una vez para poder concentrarnos posteriormente en todas las preguntas que nos hemos dejado porque sean muy difíciles y que ahora nos toque afrontar. Por tanto, es esencial que tengáis en cuenta la disminución de una hora del examen, desde las 5 a las que estábamos ya habituados a 4 horas, de las cuales la primera y la última no nos van a dejar salir al servicio a echarnos un poco de agua, que siempre viene bien. En esos momentos en el que nos planteamos la vida, en esas preguntas tan complejas y que la filosofía nos parece la mejor opción, o coger un rebaño de cabras e irnos al monte a vivir, seguramente sería mucho más fácil que enfrentarnos a la pregunta como la de Boneconomo del año pasado, pero para afrontar eso hace falta descansar y relajar la mente. Por tanto, importantísimo, nos reducen una hora el examen. Pero bueno, eso es una burrada, ¿no? Porque el número de preguntas no pasa nada. El número de preguntas, como bien sabemos muchos de nosotras y de nosotros, también disminuye. Va a disminuir desde las 325 con 10 de reserva a las 175 con 10 de reserva. Importantísimo que tengamos esto en cuenta, ya que no nos va a aumentar tanto la ansiedad al disponer de 4 horas, el tiempo está más o menos equilibrado. Y otra última cosa, esta cosita de por aquí, este cuadernillo de respuestas, no nos los vamos a poder llevar, igual que podíamos todos los años anteriores. Estas 4 versiones las tenemos que tener en mente o apuntarlas en algún sitio del examen, ya que será esencial para luego poder descargarnos el cuadernillo correspondiente en la página del ministerio cuando decidan subirlo. Y hasta aquí un poco la forma de hacer el examen, pero claro, esto no es lo que más nos asusta, ¿verdad? Bueno, aquí hay otra cosa muy importante y es el contenido del examen. En el contenido vamos a entrar en este vídeo y seguramente a muchas de vosotros y de vosotros os interesará. Vamos a hablar, por ejemplo, de desarrollo, en esas preguntas que seguramente caigan este año sobre Piaget o bien sobre la adolescencia, porque es un tema que va cada vez creciendo un poco más, ¿no? Esas preguntas que nos llevan preguntando en 2014, 2015, en 2017 sobre la fábula personal, sobre la audiencia imaginaria. Esas cositas suelen caer durante los últimos años y probablemente vayan a volver a caer. También es interesante tener en cuenta la edad adulta y la vejez, ya que es un tema que lleva cayendo intermitentemente durante los últimos años, la primera infancia y las perspectivas teóricas de la psicología del desarrollo, que es uno de los primeros temas que encontramos en nuestro manual, además del desarrollo moral. Simplemente con algunas páginas de resúmenes podemos saber prácticamente todo lo que necesitamos de desarrollo, ya que no suelen entrar mucho en profundidad. Pero hay otras asignaturas, como por ejemplo evaluación. Evaluación, ¿qué hacemos contigo? Evaluación es muy compleja. ¿Por qué? Porque hay que estudiarse toda la asignatura. No nos podemos despistar desde los fundamentos de la evaluación psicológica, pasando por la inteligencia, ya que nos preguntan por Wechsler muchísimo. 5 preguntas solo en 2018 y 6 en 2017 sobre el tema de inteligencia, el tema de personalidad, o por ejemplo técnicas proyectivas, que es uno de los temas más interesantes de estudiar de todo el PIR. ¿Por qué? Porque con un esquema general en el cual metemos las diferentes técnicas dentro de cada una de sus categorías, podemos sacar, por ejemplo, tengo aquí apuntado 12 preguntas en los 3 últimos años, en las 3 últimas convocatorias. Es muy rentable este tema, ¿vale? Relativamente sencillo y no suelen entrar en detalles. Pero ¿qué pasa? Que lo que comentaba, evaluación es peligrosa porque igual que nos preguntan por estas cosas que suelen caer todos los años, de repente nos preguntan por la evaluación del desarrollo, que nos llevan preguntando en los últimos años. Nos preguntan por Battelle, como en 2017, por el Piaget-Head, como en 2018, por el Reversal Test, como en 2018, Bailey en 2017-18, Denver en 2016, o por ejemplo la nominación de iguales en 2016 y 2018. Por tanto, tenemos que tener en cuenta este tema que también está creciendo. Pero es que igual que esto nos pueden preguntar por la evaluación de las características psicopatológicas o sobre la vejez. Entonces, muy interesante el tema de evaluación, sobre el cual podemos rascar muchas netas que otras personas se pueden dejar atrás, porque es muy largo y muy complejo y se prefieren centrar en otras asignaturas.
Experimental, su media es de 10 preguntas y no suele defraudar. Siempre nos preguntan algo de estadística y algo de psicometría. ¿Qué pasa? Que este último año han entrado muy duro con diseños experimentales y metodología, por lo cual es muy interesante que le demos una vueltecita a esta parte y hagamos un esquema general por el cual nos podamos guiar. Psicología básica, Psicología básica siempre cae aprendizaje, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. No hay ni un solo año del PIR, exceptuando 2019, en el que no haya caído. Hablamos desde el 93 hasta el día de hoy, ¿eh? Y no ha parado de caer este tema de básica, o sea que hay que tenerlo muy claro. Hay tendencias que van a la disminución, como en motivación y percepción, aunque siempre puede caer alguna pregunta, como el año pasado cayó sobre las zonas de percepción en el aparato auditivo. Y nunca podemos descuidar ningún tema, siempre puede caer algo, aunque ya eso depende de cada uno si asume o no esa pérdida, como por ejemplo preguntas de atención, de lenguaje o de pensamiento que llevan cayendo en los últimos años. ¿Qué hablar sobre otras asignaturas? Por ejemplo, psicología clínica, esa asignatura que nos lleva a todos a la obsesión de volver a estudiar y estudiar compulsivamente por la gran cantidad de preguntas que genera cada año. Pues hablar de que, por ejemplo, los trastornos neurocognitivos es una amenaza que siempre está ahí, que parece que va a caer, pero que nunca llega a caer muy fuertemente. Después no aparece, por ejemplo, el tema de adicciones, al cual le podemos dejar menos atención, pero que cada vez cae más. ¿Por qué? Porque cada vez nos preguntan por conceptos más generales y conceptos que caen reiteradamente, como por ejemplo, pues la tolerancia y ese tipo de conceptos. Además, también llevan 2 años en los que se están impugnando preguntas que versan sobre los síntomas de la intoxicación y de la abstinencia. En algún momento el ministerio se dejará de equivocar al escribir estas preguntas y probablemente podremos responderlas, así que hay que tenerlo muy presente, que están preguntando por ello. Esquizofrenia y depresión, esos 2 temas tótem del PIR que siempre caen y que siempre hay que saberse, eso por supuesto hay que tenerlo claro. Y después tenemos, por ejemplo, en los 2 últimos años que nos llevan preguntando 9 y 11 preguntas sobre trastornos sexuales y sueño respectivamente, temas muy interesantes. También podemos ver como en 2018 bajó un poco el peso del trastorno de ansiedad, lo cual nos da que pensar sobre que este año pues que no vaya a haber tanta cantidad de preguntas. Sobre TCA va en aumento, lo cual nos hace pensar que podrá volver a caer este próximo año. Y TOC y TEP siempre presentes. Psicobiología, esa asignatura que siempre nos da dolor de cabeza con esas preguntas tan extrañas y que salen de la nada, ¿no? Bueno, pues sobre psicobiología lo importante es tener en cuenta que es una asignatura muy compleja, como pronunciar la palabra asignatura, y que hay que estudiarse los temas con mucha precaución. Los fármacos parece que han llegado para quedarse y parece que nos van a preguntar cada vez un poquito más, es como un aumento constante. También tenemos este tema de funciones cognitivas superiores, que en 2017 amagó con empezar a caer, pero que en realidad lleva muchos años sin caer, pero que sí que podemos tener presente por si vuelve otra vez a caer puntualmente. Y el tema de percepción, que hay que tener mucho cuidado porque se solapa con varias asignaturas, pero que siempre suele caer algo. El tema de clínica infantil, esa asignatura que a muchas personas les flipa y que está deseando que por fin se pueda instaurar este itinerario de la psicología clínica infantil, y muchos médicos que quieren la de la psiquiatría clínica infantil, pues eso es muy interesante para muchas personas. Y en el peso del examen puede ser tan importante, por ejemplo, como psicobiología, ¿vale? O como estadística. Suelen caer una media de unas 10 preguntas, quizás un poco más cada año, y hay que tener muy presente que es una asignatura clínica y por tanto es importante. Siempre preguntan sobre qué, sobre trastornos emocionales, sobre TDAH y sobre trastornos de conducta. De hecho, llevan 10 años preguntando ininterrumpidamente por ellos. También podemos tener en cuenta los niveles de apoyo necesarios para la discapacidad intelectual. Podemos hablar de la valoración de la discapacidad intelectual en función del CI y de los modelos etiológicos psicológicos del TDAH como cosas que suelen caer reiteradamente y que probablemente vayan a volver a caer este año. Tenemos otros trastornos de la infancia, de DSM-4, que también es un tema muy interesante para tener en cuenta. Este tema que abarca el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo y el apego reactivo. También tenemos que tener en cuenta que la media de pregunta de este tema que estoy hablando es de 2 por año en los últimos 5 años, con lo cual es muy probable que vaya a volver a caer. Personalidad.
Madre mía, personalidad, ¿verdad? Esa asignatura que es muy curioso porque pese a generar una cantidad constante de preguntas, nunca le dedicamos el tiempo que hace falta y siempre muchas personas cojeamos en ella. Es muy importante que tengamos ciertas cosas presentes porque van a caer el año que viene con total seguridad, como es el tema de los modelos factoriales. Ese tema que siempre genera preguntas, 9 en los últimos 3 años, ojo con eso, ¿eh? Y después de varios años de una pregunta parece cristalizarse en 3-4 preguntas aproximadamente, aunque oscila un poco. Mucho ojo con este tema. CATL, esa sorpresa que lleva amenazando desde 2013, puede aparecer este año con un peso relativamente importante y darnos esas metas que necesitamos para sobresalir. Por ejemplo, otro que no falla, ¿no? Ese otro constructo de la psicología de la personalidad, ese donde nos preguntan sobre conceptos que se solapan con la psicología social, con salud, incluso con básica, y que es importante tener en cuenta. Nos preguntan sobre inteligencia emocional, sobre fuerzas salutógenas, sobre procesos atribucionales y sobre autocontrol, sobre todo sobre autocontrol. Por último, del tema de la asignatura de personalidad, Aysen siempre puede reaparecer. Mucho ojo, no nos despistemos, es un tema asequible y que podemos aprendernos y rascar unas cuantas netas con él. Psicopatología, por ejemplo, psicopatología de la sensopercepción, ese tema que siempre cae reiteradamente año tras año tras año y que va en ascendente durante los últimos 5 años. Muy importante tenerlo en cuenta. Después hay que tener cuidado también con la psicopatología del lenguaje, que ya apareció con 4 preguntas hace no mucho, y con las 6 preguntas de pensamiento en los últimos 2 años también podemos tener un poco más de manejo sobre esta asignatura sin tener que entrar en mucha profundidad. Y por último, tener muy claro el tema de psicopatología de la atención y la orientación, ya que siempre puede caer alguna preguntilla al respecto y nos pueden hacer diferenciarnos del resto. De hecho, siempre hay alguna pregunta desde 2007. En psicoterapias es muy curioso porque en esta asignatura todos podemos llegar a estar de acuerdo de que es una asignatura importante, que puede ser clínica o no, pero que nunca le dedicamos también el suficiente tiempo, como nos pasa un poco con personalidad, aunque en este caso en psicoterapias el número de preguntas es mucho más grande, por tanto es muy importante tenerlo presente. Por ejemplo, la terapia de conducta, sobre la que siempre preguntan algo, desde el año 2000 han preguntado 354 preguntas, una barbaridad de preguntas, por tanto este tema tenemos que llevarlo más que mascado. Por otra parte, por ejemplo, el tema de terapias cognitivas, que siempre es un tema complejo, que siempre se nos atranca, es un tema en el cual tenemos que dedicarle tiempo y un esfuerzo extra, ya que nos puede dar alguna netilla, y alguna vez que otra siempre se puede relevar algún secreto sobre esta asignatura, ¿no? Por ejemplo, deciros que la terapia de tercera generación es algo que va de más en más y que se entra cada vez con más detalle. Bueno, sé que el secreto no era muy bueno, es un secreto a voces, pero bueno, para que lo tengáis presente. Por otra parte, social. En social tenemos que tener claro que ¿para qué vamos a estudiar organizaciones? Es así de simple. Tenéis que plantearos hasta qué punto podéis hacer una balanza entre la ansiedad que produce dejarse una parte del temario y el hecho de que lleva años, en plural, sin caer. Eso es lo principal. Y después, sobre el tema de grupo, pues tener una lectura así comprensiva o apoyarse en los podcasts que hemos hecho para PIR y que pueden resumirnos bastante bien lo que suele caer de grupos. Por ejemplo, para tener en cuenta algunas cosas importantes de social, ya nos tendríamos que centrar en el tema de actitudes y de teoría de la cognición social de la parte puramente de psicología social. Ahí sí que podemos rascar preguntas. Adgen y Fishbein lo preguntan año sí, año también. Hay que intentar estudiar esa parte del tema, ese tema de actitudes, para que no caigamos en ello. Y ojo con el tema de las teorías de la cognición social, ya que el error fundamental de la atribución suele caer muchas veces. Y por último, como detalle así extra, ojo con los procesos atribucionales. Salud, esa asignatura que en 2018 pegó un bajón increíble y que nadie nos esperábamos. Bueno, pues con esta asignatura habrá que tener muy presente los trastornos de la salud. Aunque sea todo muy reiterativo, especialmente con el cáncer, que cae año sí y año también. Hay que tener mucho cuidado con el tema de prevención y conductas de salud, ya que empieza a convertirse en una tradición ya desde 2013 hasta el día de hoy, y en los 3 últimos años lleva generando 2-3 preguntas. Interesantísimo tenerlo en cuenta. Además, el tema de las preguntas sobre TCA va un poquito en consonancia con el peso, ¿vale? Que es algo que también nos han preguntado incluso este último año sobre el concepto de set point. Por tanto, hay que tener en cuenta
que para este próximo año probablemente vayan un poco por ahí los tiros, ¿vale? Por último, el tema del estrés lleva 2 años seguido cayendo y por tanto puede ser interesante que tengamos en mente las clasificaciones del afrontamiento que cayeron en este último año y que pueden ser bastante complejas. Y ya por último, vamos a hablar de esa asignatura amplia y compleja que es tratamientos, esos componentes de tratamientos, autores, el nombre de los propios tratamientos. Desde luego es una asignatura que nos duele la cabeza a todas y a todos de estudiarla. Por tanto, muy interesante tenerla en cuenta, porque pese a que nos duela tanto la cabeza, es terriblemente importante. De hecho, el tema de trastornos del estado de ánimo, el tratamiento para esos tipos de trastornos, es uno de los que más preguntas genera, pero no de esta asignatura, sino de todo el examen PIR. Además, trastornos de ansiedad y tratamiento de la esquizofrenia son esenciales. Pero si me dejáis que os dé un pequeño truqui, hay un tema que no se suele estudiar mucho, pero que hay que tener ojito con él. Durante los 2 últimos años lleva arrojando alguna pregunta que otra y puede ser un filón para los próximos años y la próxima convocatoria. Es el tema del tratamiento de los trastornos por síntomas somáticos. Además, el tratamiento de las adicciones, el del TOC y el del TEP son básicos en el PIR y hay que sabérselos sí o sí, ya que en esta convocatoria caerán preguntas seguro. Además, esto ocurre también en clínica y en social. Y me refiero al tema de TCA. Esto también va a generar preguntas porque es algo que siempre va generando nueva investigación. Por último, el tratamiento de trastornos infantiles. Pues muy importante tener en cuenta los temas emergentes, como por ejemplo el de los TGD o el de TDAH y trastornos de la conducta, que no son tan emergentes como sino que llevan siempre generando preguntas, como ocurre en clínica. Ya sí que sí, no os engaño, el último apartado de la última asignatura de este vídeo, tratamientos de la salud. Importantísimo tratamiento de la salud. ¿Por qué? Porque suele aparecer siempre alguna preguntilla. Lo que pasa es que la predicción es muy difícil, por eso es importante saberse todo lo relativo a esta parte del temario sin excesiva profundidad. Sin más, desearos que tengáis un buen examen, muchísima suerte y que estas pautas, estas posibles orientaciones del examen 2019 os sirvan para intentar rascar unas netillas y llegar a vuestra ansiada plaza PIR. Muchísimo ánimo, muchísima fuerza y a tope con el PIR.